cosas con música que uno nunca puede decir en palabras. Estoy seguro que la música que vamos a escuchar esta tarde a las 4:30 va a ser buena, porque la gente viene de Venezuela. Y la gente venezolana, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero generalmente hablando, la gente de Venezuela es muy buena. Hay algunos por allá arriba que uno tiene preguntas. Pero... Antes de entrar a nuestro estudio, en esta mañana, un estudio muy solemne, queremos pedir la bendición especial de Dios. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Amén. No hay mejor lugar donde estar. Amén. En tu santo santo. Amén. Mientras que el mundo allá afuera disfruta, entre comillas, la vida, compra y vende, se casan y se dan en casamiento, llevan adelante sus actividades seculares, tu pueblo se reúne para recordarte como creador, redentor y pronto restaurador. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu santo santo. Amén. Y pedimos que al estudiar tu palabra en esta mañana, tu Espíritu Santo se manifieste con poder. Amén. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencionaba anoche, yo represento un ministerio que comenzó hace unos 3 años y medio. El propósito era proliferar el mensaje adventista a nivel especialmente de los Estados Unidos. Pero en algo más de 3 años y medio, el Señor ha bendecido de tal manera este ministerio que se ha tornado un ministerio de alcance global. Amén. Literalmente estamos recibiendo comunicaciones de todos los rincones de la tierra, incluyendo países árabes. Hemos recibido comunicaciones de Irak, de Afganistán y de Arabia Saudita, entre otros países del Medio Oriente. El propósito de este ministerio es mantener en alto el mensaje y la misión especial que Dios ha encomendado a la iglesia remanente para este tiempo. Como mencioné, recibo muchas comunicaciones de diferentes rincones de la tierra, comentarios y preguntas. Pero hay un comentario y una pregunta que predomina por encima de todos los demás, y tiene que ver con lo que está pasando en la iglesia en relación con estilos de adoración en los cultos que tiene la iglesia. Hay gran preocupación, no solo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, en cuanto a lo que está sucediendo en cuanto a los estilos de adoración en la iglesia, y también el hecho de que en gran medida se ha olvidado la misión y el mensaje especial que Dios ha concedido a su pueblo para impartir al mundo en estos últimos días. Para comenzar nuestro estudio de hoy, quisiera relatar una triste historia. Es la historia de la Iglesia de Dios Mundial, conocida en inglés como The Worldwide Church of God, también conocida como la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Se van a dar cuenta por qué razón es que voy a tomar algunos minutos al comienzo de nuestro estudio
para trazar la triste historia de esta denominación. La Iglesia de Dios del Séptimo Día fue fundada en el año 1937 por Herbert W. Armstrong. Posiblemente ese nombre signifique algo para muchos de ustedes. Cuando la iglesia fue fundada por el pastor Armstrong, tenía muchas de las doctrinas que sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, era una iglesia que creía que la ley de Dios todavía está vigente. Una iglesia que observaba el sábado como día de reposo. Una iglesia que creía que el diezmo todavía es el plan de Dios. Una iglesia que hacía una distinción entre alimentos limpios, carnes limpias y carnes inmundas. Una iglesia que enseñaba que era necesario abstenerse del alcohol y del tabaco. Una iglesia que enseñaba que los muertos nada saben. Una iglesia que enfatizaba muy enfáticamente las profecías de la Biblia, y una iglesia que enseñaba que la iglesia romana y las iglesias protestantes se habían tornado lo que el libro de Apocalipsis llama Babilonia. El pastor Armstrong fundó un programa de televisión que se conoce como El Mundo del Mañana, en inglés, The World Tomorrow. El pastor Armstrong comenzó una publicación. Posiblemente muchos de ustedes recuerden esa publicación. Se llamaba La Pura Verdad. Alcanzó una circulación de cerca de 7 millones de ejemplares. El pastor Armstrong también fundó una universidad, la Universidad Embajador, en la ciudad de Pasadena, California. El propósito era formar jóvenes para proliferar el mensaje especial de la iglesia para el mundo. La iglesia creció fenomenalmente. Parecía que todo andaba bien. Pero luego, en el año 1986, murió el pionero de la iglesia, el pastor Armstrong. El manto del pastor Armstrong cayó sobre Joseph Tabor. En solamente, mis hermanos y hermanas, 10 años, la Iglesia de Dios del Séptimo Día iba a experimentar una implosión catastrófica que fue completamente inconcebible e inesperada. Por unos 4 o 5 años, después que el pastor Takoch Sr. tomara las riendas de la denominación, todo parecía andar bien. El pastor Takoch Sr. disfrutaba del apoyo de la feligresía de la iglesia. Pero en el año 1992, no hace tanto tiempo, empezaron a suceder cosas muy extrañas en la Iglesia de Dios del Séptimo Día. En primer lugar, los libros que había escrito el pastor Armstrong con las doctrinas distintivas de la iglesia, trazando las profecías bíblicas, se dejaron de imprimir y de vender. En lugar de los libros del pionero, empezaron a publicarse libros con una nueva teología. Había un sentir entre los líderes de esta iglesia de que no era deseable que la iglesia tuviese una teología y un estilo de vida tan distintivo, que la iglesia debía ser más semejante a las denominaciones protestantes establecidas. Los líderes comenzaron a contradecir los conceptos proféticos que habían establecido los pioneros de la iglesia. Empezaron a decir esa idea de que la iglesia romana y de que las iglesias protestantes se hayan tornado Babilonia no es cierta. Los dirigentes no querían que esta iglesia se le reconociera como una secta o que se reconociera como un culto.
Más bien querían que la iglesia fuera reconocida como una denominación oficial, como todas las demás iglesias protestantes. Los nuevos líderes desecharon las doctrinas distintivas de la iglesia y el estilo de vida que caracterizaba a los miembros de la iglesia. Hacia fines del año 1994, el pastor Takoch Sr. y sus consejeros teológicos comenzaron un ataque frontal y sin tregua contra las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. En enero del año 1995, el pastor Takoch envió un video a todos los pastores de la denominación con un sermón a donde enfatizaba que él, junto con los demás líderes de la denominación, habían abrazado una nueva teología y que cualquier ministro que desintiera perdería su trabajo y que cualquier miembro de iglesia que protestara sería inmediatamente desfraternizado de la iglesia. Leo del website oficial de esta nueva denominación, porque ya no existe la vieja, sino una nueva. Leo del website oficial, esto lo saqué hace 2 días, lo que ellos relatan en cuanto a esta triste experiencia. Dice lo siguiente: en 1995, centenares de ministros y 12,000 miembros abandonaron la iglesia y fundaron una denominación diferente. Miles más dejaron de asistir a cualquier iglesia y muchas iglesias quedaron con solo la mitad de los miembros que habían tenido antes. Los ingresos de la iglesia decayeron en un 50% y centenares de empleados fueron despedidos. Amigos y familias se dividieron. Fue un tiempo de angustia y depresión. Cuando murió el pastor Takoch Sr., fue sucedido por su hijo, Joseph Takoch Jr., quien escribió un libro sobre los 2 pactos. En este libro recalcó que ahora estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, y que la ley era del antiguo pacto y por lo tanto Dios mismo exige que guardemos su ley. También explicó el pastor Takoch Jr. que el sábado era parte del antiguo pacto, que el diezmo era parte de la antigua dispensación, que la distinción entre carnes limpias e inmundas era para los judíos, y que la prohibición contra el alcohol y el tabaco no se podía sostener por la Biblia, y que el uso de joyas era permitido en la iglesia. También enseñó en el libro que los conceptos proféticos que había enseñado la iglesia estaban errados. Leo nuevamente del website de la iglesia como existe ahora, la iglesia de Dios, ya no del Séptimo Día, sino que la iglesia de Dios universal se llama ahora. Dice lo siguiente el website: fue una década tumultuosa. Ahora, hablando de ahora la iglesia de Dios mundial ha disminuido a la mitad de los miembros que tenía. El ministerio de la televisión, que una vez fue el más grande de los Estados Unidos, ya no existe. La nueva revista de la iglesia, Odisea Cristiana, tiene una circulación de menos de 20,000 ejemplares. El número de empleados en las oficinas administrativas ha disminuido de 1,000 a 45. La disminución de recursos nos ha obligado a despedir a algunos pastores de la nómina, y pastores laicos han sido asignados a las congregaciones más pequeñas. La Universidad Embajador se ha cerrado porque la iglesia ya no tenía recursos para subsidiarlo y la propiedad se ha vendido. Las propiedades que la iglesia tenía en Pasadena, que casi no se utilizaban, también se vendieron. Las oficinas administrativas de la denominación están ahora en Glendora, California.
pudo suceder esto tan solo en 10 años? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Dios del séptimo día? La respuesta, mis hermanos y hermanas, es obvia. Los líderes que adoptaron la nueva teología obtuvieron sus doctorados en instituciones teológicas que no eran de su denominación, para que ellos pudieran ser acreditados, para que la universidad de ellos fuera acreditada, tenían que tomar doctorados en escuelas que fueran acreditadas. Y como resultado, la mayoría asistió a Azusa Pacific University, una universidad evangélica que enseñaba las ideas que luego adoptaron los líderes de esta iglesia. Es decir, que al ir a adquirir su educación allá, asimilaron la teología de esa institución evangélica, la trajeron a la iglesia y empezaron a enseñarla. Cuando ustedes examinen el website de la Iglesia de Dios del séptimo día, que ya no es el séptimo día hoy, descubren que no enfatizan nada de lo que enfatizaban antes. Tienen una colección completamente nueva de teología. Y la iglesia pertenece a la Asociación Nacional de Evangélicos. Ahora surge la pregunta, ¿cuál ha sido el fruto de este tumulto en la iglesia de Dios del séptimo día? El programa de televisión The World Tomorrow clausuró. La revista La Pura Verdad, que tenía una circulación de 7 millones de revistas, ha disminuido a tener menos de 20,000. Ya no existe, hay una nueva publicación. En vez de artículos doctrinales, artículos sobre profecía, sobre las señales de la venida de Jesús, ahora los artículos tienen que ver con cómo vivir una buena vida en esta tierra, temas que no son controversiales. La Universidad de Embajador, como mencioné, cerró sus puertas. El 37% de los pastores renunciaron o fueron despedidos. El 50% de los miembros abandonaron la denominación. Amigos y familias se enemistaron, terminaron peleando. Algunos miembros perdieron completamente la fe en el cristianismo y se fueron al mundo. Otros miembros formaron ramales, denominaciones, pequeñas iglesias independientes. El 30 de abril comenzó un congreso en la ciudad de Indianápolis, 30 de abril de 1995, a donde 150 pastores de esta denominación decidieron formar una nueva denominación que se llama la Iglesia Unida de Dios, una iglesia que tiene aproximadamente 30,000 miembros. La Iglesia de Dios Mundial hoy es una iglesia del montón. Ha perdido su identidad. No tiene una estrategia misionera clara. No tiene un mensaje distintivo. No tiene una esperanza como la que tenían los fundadores. Y además ha sufrido severos problemas económicos. Ahora, con esto en mente, necesitamos hacernos la pregunta: ¿podría tal cosa ocurrir con la iglesia adventista del séptimo día? No solamente, mis hermanos, podría suceder, Va a volver a ocurrir. sino que ahora estamos en el proceso de ver muchas de las cosas que sucedieron en la iglesia de Dios del séptimo día. Quiero decirles que hay 4 cosas que mantienen a una iglesia con su identidad, con un claro sentido de identidad. Una de esas cosas son sus raíces. Para que una iglesia se pueda mantener vigente y viva, necesita constantemente recordar sus raíces. En segundo lugar, necesita siempre tener delante cuál es su misión. En tercer lugar, necesita tener claridad en cuanto a su mensaje. Amén. Y en cuarto lugar, tiene que tener clara cuál es su esperanza o su razón de existir. Amén. Si la iglesia pierde de vista sus raíces,
su misión, su mensaje y su esperanza, el resultado es que sucederá lo que ocurrió con la iglesia de Dios del séptimo día o con la iglesia mundial de Dios. Una cosa que me preocupa, mis hermanos y hermanas, en cuanto a nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es que en gran medida estamos introduciendo a la iglesia toda una generación de gente que desconoce radicalmente nuestras raíces. Están entrando personas a la iglesia que no conocen cuándo se originó la iglesia adventista, dónde se originó la iglesia adventista. No saben nada del gran Jackson, de Guillermo Miller, de José Bates, de John Loughborough, de Jaime y Elena G. White, del origen, de las raíces de la iglesia. Muchos hoy en día entran en la iglesia sin saber que la iglesia adventista tiene un mensaje especial. Amén. Ese mensaje está centrado en Apocalipsis 14 y el versículo 6. Amén. Ese es el mensaje para este tiempo. El mensaje distintivo de la iglesia adventista del séptimo día. Muchos entran y no caben nada sobre los mensajes de los tres ángeles. Muchos entran en la iglesia sin saber que la misión de la iglesia adventista es llevar los tres mensajes angélicos a todo el mundo. Y muchas personas entran a la iglesia adventista sin tener claro en su mente que la esperanza de nuestra iglesia se encuentra en la gloriosa venida de Jesús en poder y gloria para llevar a un pueblo santo y purificado. Amén. A la patria celestial. Amén. Gloria a Dios. Como estamos metiendo en la iglesia tantas personas que desconocen nuestras raíces, desconocen nuestro mensaje, desconocen nuestra misión, desconocen en gran medida cuál es nuestra esperanza, la iglesia corre peligro de sufrir lo mismo que pasó con la iglesia de Dios del séptimo día. Porque se puede comprobar que el problema con esta iglesia es que querían enterrar sus raíces, querían deshacerse de su mensaje, habían olvidado cuál era su misión y hoy han perdido de vista cuál es su esperanza, porque casi no predican nada sobre la segunda venida de Jesús. La sierva de Dios, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 160, nos ha dicho esto: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros examinamos el libro de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que la iglesia adventista no es una iglesia del montón. Es una iglesia especial que Dios ha levantado en esta época de la historia para transmitir al mundo un mensaje especial para este tiempo. Amén. La iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, muchas iglesias adventistas hoy en día han querido esconder el carácter distintivo de nuestra iglesia. Por ejemplo, escuchamos iglesias que tienen nombres como Adventist Community Church, Adventist Fellowship. Inclusive hay una iglesia en la ciudad de donde yo vengo, en Fresno, California, que se llama Seven Pounds Community Church. ¿Y saben por qué se llama Seven Pounds Community Church? Porque enfrente de la iglesia hay 7 palmeras. Literalmente. No es porque recordamos el séptimo día sábado, ni esperamos ir al cielo con el Señor Jesús. No. El propósito es esconder el nombre adventista del séptimo día con el fin de atraer a aquellas personas a la iglesia que podrían ofenderse con el nombre que tiene la iglesia adventista del séptimo día. La hermana White dice que no es tiempo ahora de rebajar nuestra bandera. Amén. Es tiempo ahora de levantar en alto nuestra bandera. Gloria a Dios. Que todo el mundo sepa
Amén. Somos adventistas del séptimo día. Amén. Gloria a Dios. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. La preocupación sobre esto no solamente surge conmigo. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy un miembro legal de la iglesia adventista. Estoy aquí, peleo por esta iglesia, amo esta iglesia. Amén. Y por eso hablo de esta manera. Sí, amén. Porque yo creo que a pesar de que la iglesia tiene altibajos, es la iglesia de Dios. Amén. Y Dios va a traer a la iglesia al punto donde Él quiere que esté. Amén. Pero esta preocupación que yo comparto no solamente es mía, es una preocupación de altos dirigentes de la iglesia adventista. Por ejemplo, el pastor Tomás Mostert es presidente de nuestra unión, de la Unión del Pacífico. Por muchos años él cuenta que él creía que era necesario mandar a nuestros pastores a tomar cursos de entrenamiento en las grandes iglesias protestantes para aprender cómo sembrar y cómo crecer iglesias grandes como las que tienen los protestantes, mega iglesias que crecieran numéricamente. Y por años él, el pastor Mostert lo dice, animaba a los pastores que fueran, por ejemplo, a Willow Creek, la iglesia de Bill Hybels en la ciudad de Chicago, que fueran a Saddleback, la iglesia de Rick Warren, que fueran al Frisco Cathedral, la iglesia de Robert Schuller, que fueran a los seminarios de Joel Osteen y de Fuller Theological Seminary para aprender cómo hacer evangelismo y cómo sembrar iglesias. Pero recientemente el pastor Mostert, por testimonio propio de él, ha llegado a la conclusión de que esto ha sido un error. Escribió un libro que se titula Hidden Heresy: Is Spiritualism Penetrating the Seventh-day Adventist Church? En español, herejía oculta. ¿Está penetrando el espiritismo a la iglesia adventista del séptimo día? Es un libro que si ustedes lo leen, se van a sacudir de cabeza a pies. Y no es escrito por un disidente, es escrito por un presidente, el presidente de la unión más grande en los Estados Unidos, la Unión del Pacífico. En este libro, él dice que como regla, estas mega iglesias nunca enfatizan la necesidad del arrepentimiento ni la necesidad de obedecer los 10 mandamientos. Amén, así es. Dice y demuestra con documentación que estas iglesias son populares porque le ofrecen a la gente lo que ellos quieren. Usa inclusive el texto donde el apóstol Pablo dice que en los últimos días se van a levantar muchas personas teniendo comezón de oír y se abandonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, van a contratar maestros que les van a enseñar lo que ellos quieren oír. Dice en su libro que la idea del mundo religioso hoy en día para crecer la iglesia es que la iglesia debe hacerse compatible con la mente secular. La iglesia debe suplir las necesidades sentidas, lo que llamamos en inglés felt needs. Se debe permitir que la gente venga como quiera, que en el culto haga lo que quiera. Es decir, en una sociedad donde la gente está acostumbrada a que se les entretenga, la iglesia debe entretenerlos. Varias iglesias han probado, varias iglesias adventistas han intentado centrar esta clase de mega iglesia. Y les digo que hasta el día de hoy no conozco ni una sola iglesia adventista que haya tenido éxito implementando estos planes, que se haya mantenido fiel y leal a la misión y al mensaje de la iglesia adventista. Les puedo mencionar, por ejemplo, una iglesia que se llama Grace Place en Colorado. Era una iglesia adventista y ahora es una iglesia que observa el domingo como día de reposo. Está la iglesia de Sunnyside en Oregón. Es una iglesia que todavía está establecida, pero más de la mitad de la iglesia se salió, también observando el domingo. La iglesia de Damascus Road, en el este de los Estados Unidos, en el área de Washington, D.C., también la gran mayoría de los miembros
salieron estableciendo la iglesia al principio observando el sábado. Hoy una iglesia que guarda el domingo como día de reposo. No voy a tomar el tiempo para relatar la historia de lo que ha ocurrido en la ciudad de donde vengo yo. Pero el asunto es que para crecer una mega iglesia con el mensaje adventista es muy difícil. Porque la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo. Nosotros enseñamos que el sábado es el día de Dios. Amén. Que Dios todavía espera que se guarde su ley. Amén. Que Dios todavía espera que dejemos de comer algunas cosas. Amén. Que Dios todavía dice que debemos tener cuidado con la música que escuchamos. Amén. Con los lugares que frecuentamos. Amén. Y claro, cuando se presenta el mensaje distintivo de la iglesia, la gente no quiere saber de la iglesia, porque tiene comezón de oír, quiere que se le dé lo que ellos desean. El pastor Monster inclusive dice que la mayoría de las cosas que se están predicando en estas mega iglesias se podría llamar gospel light. O sea, dame el evangelio, pero dámelo light, dámelo liviano, no me lo des todo pesado, no me des comida integral, dame pan blanco, por así decirlo. ¿Saben que la hermana Juan nos ha advertido en cuanto al peligro de tener un interés tan grande en aumentar los números y que como resultado rebajemos las normas y las enseñanzas especiales de la iglesia? Escuchen estas citas de la hermana White, Testimonios para la Iglesia, todos 6, páginas 143 y 44. Escuchen esto. Rebajar la norma, ¿qué dije yo? Rebajar la norma a fin de asegurarse la popularidad y un aumento de los números, y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo, denota una gran ceguera. Lo voy a leer de nuevo. Rebajar la norma a fin de asegurarse la popularidad y un aumento de los números, y luego hacer de ese aumento un motivo de regocijo, denota una gran ceguera. Si los números fueran una evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, pues en este mundo sus seguidores están en la mayoría. La prueba de la prosperidad se halla en el grado del poder moral que permea el colegio. Está hablando de la educación, pero el principio se aplica en todos los niveles. Dice, es la virtud, la inteligencia y la piedad de la gente que compone nuestros colegios y no sus números lo que debe darnos razón para regocijarnos y para agradarle a Dios. En la Review and Herald del 10 de enero de 1893, la hermana White dijo esto: se debe tener gran cuidado al aceptar miembros en la iglesia, pues Satanás tiene sus artimañas engañosas, a través de las cuales se propone a meter hermanos falsos a la iglesia, por medio de los cuales puedan obrar más eficazmente para debilitar la causa de Dios. Muchas veces, mis hermanos y hermanas, estamos introduciendo a la iglesia, bautizando personas que no están viviendo de acuerdo con las normas y ni siquiera conocen el mensaje distintivo de la iglesia y la misión especial de la iglesia para este tiempo. El resultado es que estamos introduciendo a la iglesia una multitud mixta. Ahora ustedes conocen la parábola del trigo y la cizaña. Ahí dice que vino el enemigo y sembró la cizaña. Pero mis hermanos y hermanas, Dios no nos pide a nosotros que sembremos la cizaña. Es decir, Dios quiere que la gente esté bien informada, esté practicando el mensaje, conozca el mensaje bien antes de que sean bautizados. Y la gente dice, pero pastor, no. Al fin y al cabo, si la gente dice, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿acaso no hay que bautizarlos? ¿Saben que en el desarrollo de un bebé hay crecimiento antes del nacimiento, sí o no? Yo pregunto, ¿un bebé es concebido y nace el mismo día? No. El niño es concebido, luego se desarrolla 9 meses y luego ¿qué? Luego nace. Así debe ser en la iglesia. La concepción es cuando
Amén. Luego, la persona crece en su conocimiento y luego el bautisterio nace para continuar creciendo. Amén. Tiene que haber un periodo de gestación normal en la iglesia. Amén. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 172. Escuchen con cuidado. La accesión, es decir, la entrada, de miembros cuyo corazón no ha sido renovado, ni su vida reformada, es una fuente de debilidad para la iglesia. Ahora escuchen bien. A menudo se ignora este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan deseosos de asegurarse un aumento de números que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas contrarias al cristianismo. No se les enseña a los que aceptan la verdad que no pueden con seguridad ser cristianos de nombre, mientras que son mundanos en su conducta. Hasta aquí fueron súbditos de Satanás y desde ahora deben ser sujetos de Cristo. La vida debe dar testimonio del cambio de líderes. La opinión pública favorece una profesión del cristianismo. Se requiere poca abnegación y sacrificio a fin de dar una apariencia de la piedad y tener el nombre escrito en los libros de la iglesia. Así es que muchos se unen a la iglesia sin antes unirse a Cristo. En esto triunfa Satanás. Tales conversos son sus agentes más eficaces. Sirven como señuelo para otras almas. Son luces falsas que arrastran a los desprevenidos a la perdición. Todo eso se debe al hecho de querer un gran aumento de los números. Yo no tengo ningún problema con los números. Gloria a Dios, mientras más mejor. Pero deben estar bien entrenados y bien convertidos cuando se bauticen y se unan a la iglesia de Dios. Amén. Yo en la iglesia este año llevamos aproximadamente 40 bautismos. Es una iglesia de habla inglesa, es una iglesia americana. Tengo muchas personas en mi iglesia que han estado asistiendo ya por varios años que no hemos bautizado. Algunos han pedido el bautismo. Tengo una señora en mi iglesia que hace 4 años que está pidiendo el bautismo. Conoce las doctrinas al derecho y al revés, pero tiene un genio que viene insultando a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, la voy a bautizar, llega a ser miembro de la iglesia, ¿será que en las aguas bautismales se va a enterrar el genio, el mal genio? Claro que no. Hay que mostrar el fruto de la conversión y la entrega al Señor. Tengo un hombre y su esposa con sus 3 niñitas, son musulmanes, él y la esposa son musulmanes, llevan 4 años asistiendo a mi iglesia. Están rogando de que los bautice, pero el problema es que este hombre es parte dueño de una bomba de gasolina que abre los sábados. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que lo que debo hacer es bautizar al musulmán y a la esposa y decir, bueno, después arreglará el problema de la observancia del sábado. Hoy en día se ha vuelto común eso. Yo conozco ministros que bautizan personas que están viviendo en concubinato, personas que no están casadas. Mis hermanos y hermanas, la vida de la gente debe dar evidencia de la conversión. Si no, estamos introduciendo a la iglesia una multitud mixta. Escuchen esta cita, Signs of the Times, diciembre 27 de 1889. Escuchen. Estamos en peligro de cometer errores en nuestros esfuerzos misioneros. ¿Cuál es el peligro? ¿Estamos en el peligro de qué? De cometer errores en nuestros esfuerzos misioneros. ¿Cuáles son esos errores? Escuchen. Estamos en peligro de ignorar cuán esencial es la obra del Espíritu Santo sobre el corazón. Ha entrado una nueva metodología al ministerio. Hay un deseo de copiar lo que hacen las demás iglesias. Y se desconoce casi por completo la simplicidad y la humildad. Ahora escuchen bien, los ministros jóvenes que desean ser originales
introducen nuevas ideas y nuevos planes de trabajo, celebran reuniones de reavivamiento y se unen grandes números a la iglesia. Pero cuando pasa la emoción, ¿a dónde están los conversos? No se ve el arrepentimiento del pecado. Al pecador no se le invita a creer en Cristo y a aceptarlo sin que tome en cuenta su vida pasada de pecado y rebelión, y así el corazón no es quebrantado. No hay contrición de alma. Estos profesos conversos no han caído sobre la roca Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal, apreciados hermanos. Si nosotros estuviéramos haciendo la obra como laicos que deberíamos estar haciendo, tendríamos multitudes de personas en la iglesia, pero serían multitudes de personas bien adestradas, conociendo el mensaje, convertidas, viviendo el mensaje, que pudieran presentarle un testimonio al mundo. Pero el problema es que estamos llenando la iglesia con un montón de personas que en realidad no están convertidas, no conocen nuestras raíces, no conocen nuestra misión, no conocen nuestro mensaje y no conocen cuál es nuestra esperanza. Ahora yo quisiera leerles una carta, en realidad no es una carta, es un discurso. Es un discurso largo del presidente de la Conferencia General en 1978. Algunos de ustedes recordarán al pastor Robert Pearson, uno de los presidentes de la Conferencia General más piadosos que hemos tenido en la historia de la Iglesia Adventista. Yo tengo un amigo venezolano, Antonio Rodríguez, para los que son de Venezuela, vivió en la ciudad de Anaco, creció allá en el oriente, en el estado de Anzoátegui. Y me contaba que cuando él trabajaba en la Conferencia General, porque a él le tocaba limpiar las oficinas de la Conferencia General, llegaba como a las 3:30, 4 de la mañana para hacer su trabajo de limpieza, y cuenta que a veces a las 4, 4:30 de la mañana llegaba el pastor Pearson a su oficina, y duraba desde esa hora hasta la hora de comenzar el trabajo orando por la iglesia. Muy a menudo entraba, era un hombre piadoso. El pastor Pearson, escuchen bien, vio casi proféticamente, podría decir, lo que está sucediendo hoy en la iglesia adventista y los remedios para lo que está pasando en la iglesia adventista en términos de perder una concepción de nuestras raíces, de nuestra misión, de nuestro mensaje y de nuestra esperanza. Lo que voy a leer ahora es el discurso que él dio el 15 de octubre de 1978 al concilio anual de la Conferencia General. Es decir, él está dando este discurso a los representantes de la obra a nivel mundial. Ahora, no me gusta leer mucho en los sermones, pero este discurso es tan importante que voy a leerlo y me paro de vez en cuando para hacer algunos comentarios. Dice así: esta será la última vez en mi capacidad de presidente que me presentaré ante los líderes mundiales de mi iglesia, su iglesia, nuestra iglesia, y tengo algunas palabras que quiero dejar con ustedes. La fuente de mis comentarios se halla en algo que escribieron el pastor Ralph Neal y su esposa, donde describen, escuchen bien, donde describen cómo una secta evoluciona hasta llegar a ser una iglesia. Es decir, va a describir, usando el artículo que escribieron los esposos Neal, cómo una iglesia evoluciona de una secta a una denominación. Dice lo siguiente: afirman los autores que con frecuencia una secta es fundada por un líder carismático. ¿Tuvimos eso en la iglesia adventista? ¿Cómo? Y ese líder carismático tiene gran energía y espíritu de entrega. La secta se levanta como una protesta en contra de la mundanalidad
formalidad y el formalismo en la iglesia. Generalmente, los pobres se unen a ella. Los pioneros de la iglesia adventista eran todos pobres. Sigue diciendo, los ricos perderían mucho si se vincularan con ella, pues es impopular, odiada y perseguida por la sociedad en general. Tiene creencias bien establecidas que son defendidas celosamente por los miembros. Cada miembro toma una decisión personal de unirse al movimiento y sabe bien lo que cree. Hay poca organización o propiedades y hay pocos edificios. El grupo tiene normas estrictas de conducta. Los predicadores, frecuentemente sin educación formal, desempeñan una obra no por compulsión externa, sino por compulsión interna. Hay poco interés en tener buenas relaciones públicas. Esa es la primera generación. Ahora escuchen. Y entonces la secta pasa a la segunda generación. Con el crecimiento surge la necesidad de organización y edificios. Como resultado de su industriosidad y frugalidad, los miembros prosperan. Al aumentar la prosperidad, la persecución va disminuyendo. Los niños que nacen dentro del movimiento no están obligados a tomar una decisión personal para unirse con él. No conocen necesariamente lo que creen. No tienen que establecer sus propias creencias, pues estas les han sido legadas. Los predicadores se levantan más por selección o por aprendizaje de obreros de experiencia que por compulsión interna. En la tercera generación se desarrolla la organización y se establecen instituciones. Se ve la necesidad de establecer escuelas para transmitir la fe de los padres. Se establecen colegios. Hay que exhortar a los miembros a que vivan en armonía con las normas, mientras que al mismo tiempo se rebajan las normas para pertenecer a la iglesia. El grupo se vuelve flojo para desfraternizar a miembros infieles. El celo misionero se resfría. Ahora la iglesia se preocupa más por las relaciones públicas. Los líderes estudian los métodos para propagar su fe y a veces emplean recompensas extrínsecas para motivar a los miembros a la obra misionera. Los jóvenes empiezan a cuestionar por qué son diferentes a los demás y empiezan a casarse con los que no comparten la misma fe. ¿Vamos bien? Claro que sí, para ver el desarrollo. En la cuarta generación hay mucha maquinaria. Aumenta el número de administradores, mientras que el número de obreros en los campos locales disminuye proporcionalmente. Se celebran grandes concilios eclesiásticos para definir las doctrinas. Se establecen más escuelas, universidades y seminarios. Estos van al mundo para conseguir acreditación. ¿Qué hacen los colegios y seminarios y escuelas? Estos van al mundo para conseguir acreditación y tienden a secularizarse. Se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se presta atención a la cultura contemporánea, manifestando interés en las artes, la música, la arquitectura, la literatura. El movimiento procura hacerse relevante para la sociedad contemporánea y se involucra en causas populares. Los servicios llegan a ser formales. El grupo goza de completa aceptación por el mundo. La secta se ha transformado en iglesia. Y luego hace esta apelación. Hermanos y hermanas, esto nunca debe pasar con la iglesia adventista del séptimo día. Esto no le pasará a la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia cualquiera, es la iglesia de Dios. Dios está contando con ustedes.
mis hermanos y hermanas, estoy leyendo todavía de él, que están sentados en este santuario para que esto no ocurra. Hermanos y hermanas, ya hay movimientos sutiles, está hablando de 1978, ya hay movimientos sutiles que están empezando a agitar. Lamentablemente, hay aquellos dentro de la iglesia que desprecian la inspiración de la Biblia, se mofan de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis y cuestionan la cronología corta de la tierra que presenta el espíritu de profecía. Hay aquellos que sutil y no tan sutilmente atacan el espíritu de profecía. Hay aquellos que apelan a los reformadores protestantes y a los teólogos contemporáneos como fuente y norma de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay aquellos que supuestamente están cansados de las frases anticuadas del adventismo. Hay aquellos que desean que olvidemos las normas de la Iglesia que tanto amamos. Hay aquellos que desean tener y procurar el favor de los evangélicos. Aquellos que quisieran echar a un lado nuestro carácter distintivo como pueblo peculiar, y aquellos que les gustaría que siguiéramos el camino del mundo secular y materialista. Si ustedes no creen que eso está pasando en la iglesia adventista, cuando yo llegué a la iglesia que yo pastoreo hace casi 12 años, yo heredé un pastor de jóvenes que estaba allí. Y un día conversaba yo en mi oficina con él. Él había estudiado en una universidad adventista donde hay maestros que no creen que la creación se realizó en 7 días literales, que creen que había muerte mucho antes del pecado. Y de ahí fue que adquirió esta información. Estábamos sentados y él me dice, ¿tú crees en realidad que el mundo fue creado en 7 días literales? Yo dije, claro que sí. ¿Tú no crees eso? Él dice, no, yo no creo eso. Él dice, yo creo que había muerte mucho antes de la creación. Yo creo, me dijo, que Dios usó la evolución como su método de creación. Y yo me quedé aterrado. Y tenía que averiguar un poquito más. Y le dije, ¿qué haces con el relato bíblico? Él dice, bueno, los días allí no se deben entender literalmente. Le dije, no me digo. Claramente, Moisés lo entendió como literal. Tarde y mañana del primer día. La palabra día siempre que se usa como un numeral significa un día literal. El mandamiento del sábado dice trabaja 6 y reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Si no era literal desde la creación, ¿cómo puede decir Dios que sigamos su ejemplo? ¿Vamos a guardar millones de años? Y me dice, no, el problema es que yo creo que Moisés creía que eran días literales. Dice, pero la ciencia moderna, a través de sus investigaciones, ha demostrado que el mundo tiene un tiempo mucho más largo de historia que lo que dice la Biblia. Y como la ciencia es más contemporánea que la Biblia, me quedo con la ciencia. Un ministro asociado de la iglesia, y no es la excepción. Hay muchos así en la iglesia. Ahora escuchen lo que siguió diciendo el pastor Pearson. Colegas, amados hermanos y hermanas, no dejen que esto suceda. Apelo a ustedes esta mañana, con el mayor celo que puedan, no permitan que suceda. Y luego, digo, apelo a la Universidad de Andrews, al seminario, a la Universidad de Loma Linda, no permitan que suceda. No somos anglicanos del séptimo día, ni luteranos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Este es el último pueblo de Dios, con el último mensaje de Dios. Amén, gloria a Dios. Diciendo, ustedes son los hombres y las mujeres, los líderes con los cuales Dios está contando para mantener a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia remanente, la iglesia que Dios ha destinado para el triunfo. Amén. El siervo del Señor nos ha dicho, tremendos peligros aguardan a los que tienen responsabilidades en la obra del Señor. Peligros que me hacen temblar cuando pienso en ellos. Y en Ezequiel 22:30 leemos, todavía está hablando el pastor Pearson, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Yo creo esta mañana, sigue diciendo el pastor Pearson, yo creo esta mañana, colegas, que Dios está buscando hombres y mujeres, líderes intrépidos, que aman más la iglesia de Dios y su verdad que sus propias vidas. Amén. Que se esforzarán por guiar a esta iglesia bajo el liderazgo de Dios hasta el reino. Amén. La tarea que nos espera no es fácil. Si en esta mañana comprendo acertadamente la Biblia y el espíritu de profecía, nos espera un tiempo de angustia, un tiempo de desafíos tales como nunca ha visto la iglesia ni el mundo. La sierva del Señor nos ha dicho, y aquí sigue hablando el pastor Pearson, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proyecto de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poca cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Y luego sigue diciendo el pastor Pearson, la iglesia adventista del séptimo día tuvo su alta hace muchos años. Ustedes y yo somos los líderes que nos toca enfrentarnos al Omega, el cual tendrá el mismo origen sutil y satánico. Su efecto será más devastador que el alfa. Hermanos, les ruego, estudien, sepan lo que está por delante y entonces con la ayuda de Dios preparen a su pueblo para enfrentarlo. Amén. Amén. Da estas citas de la hermana White. Dios llama a hombres que estén preparados para enfrentarse a las emergencias. Hombres que en medio de una crisis no se encuentren en el lado equivocado. Amén. Estamos avanzando hacia el conflicto final. Y no es tiempo de transigir. No es tiempo de ocultar nuestros colores. Cuando la batalla acreciente, que ninguno se convierta en traidor. No es tiempo de echar a un lado o de esconder nuestras armas y así darle la ventaja a Satanás en esta guerra. Y luego sigue diciendo el pastor Pearson, y entonces quiero llamarles la atención a una visión que tuvo la sierva del Señor, en la cual vio un buque que avanzaba hacia un témpano de hielo. Ella explicó, allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco témpano de hielo. Una voz autorizada exclamó, ¡hazle frente! No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el témpano de hielo. Con un crujido golpeó al témpano. Hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces gritó, siguió adelante en su camino.
Bien sabía, dice la hermana White, yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debían obedecer la orden. Hazle frente. Amén. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, ¿saben lo interesante? Si ustedes leen Mensajes Selectos tomo 1, de donde viene esta cita de la hermana White, cuando el doctor Kellogg empezó a introducir sus ideas falsas a la iglesia adventista, sus ideas panteístas, los líderes ni soñaban la seriedad de las enseñanzas que estaba dando el doctor Kellogg. La hermana White escribe ahí y dice, ¿qué pasa? Ustedes no han pensado de las implicaciones que pueden representar aceptar estas teorías filosóficas del doctor Kellogg. Y por eso Dios le dio esta visión a la hermana White del barco para que ella pudiera despertar a la iglesia y decirle, háganle frente a esto. Sigue diciendo, ya para terminar su discurso, el pastor Pearson, colegas, puede ser que en el futuro, no muy distante, ustedes tengan que enfrentarlo. Yo oro para que Dios les conceda gracia y valor y sabiduría. Amén. Finalmente, de Mensajes Selectos tomo 2, página 450, el pastor Pearson citó cuán maravilloso es pensar que la gran controversia se aproxima a su fin. Al final de la obra nos encontraremos con peligros que no sabremos cómo superar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están orando, que una mano divina está en el timón. Amén. Y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. Amén. Reunirá del mundo a un pueblo que le servirá en justicia. Amén. Esta Gloria a obra Dios. no depende de ningún hombre, depende de nuestra relación con Él. Amén. Solo hay una manera de enfrentarnos al futuro y es al pie de la cruz. Una iglesia que tiene sus ojos fijos en el hombre del Calvario nunca seguirá el camino de la apostasía. Amén. Terminó el pastor Pearson diciendo, gracias hermanos y hermanas por haberme concedido el privilegio de servirles durante los últimos 45 años y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Yo pregunto, ¿el pastor Pearson podía ver muy bien lo que iba a aportar la iglesia adventista del séptimo día? Sí. Claro que sí. Nosotros hoy lo estamos presenciando, mis hermanos y hermanas. Yo tengo el privilegio de viajar a muchas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino que fuera de los Estados Unidos. Y yo me quedo aterrado cuando yo visito esos lugares, lo poco que sabe la gente sobre el mensaje adventista. Cosas que yo considero ser básicas, que considero ser fundamentales, y las predico, y la gente viene después y dice, ¡wow! Yo no sabía eso. Y me pienso para mí mismo, ¿dónde has estado tú los últimos años? ¿Qué estás leyendo? ¿Quién te está instruyendo? Mis hermanos y hermanas, el permanecer en la iglesia adventista depende de estos cuatro factores. De conocer bien nuestras raíces y estar orgullosos de nuestro país. Amén. En segundo lugar, de tener claramente establecido en nuestra mente nuestro mensaje total y completo. Amén. Tener claramente nuestro sentido de visión, que es que debemos llevar los mensajes de los 3 ángeles al mundo y que nunca perdamos de vista la esperanza, la bienaventurada esperanza de la venida del Señor. Amén. De poder y gloria. Amén. Para buscar a su pueblo y acabar con este mundo de sufrimiento, de clamor y de dolor. Amén. Mis hermanos y hermanas, yo considero un privilegio el que Dios me ha llamado para predicar en la iglesia adventista del séptimo día. Un Amén. gran privilegio en estos últimos días levantarse para proclamar el mensaje especial de Dios. Ahora permítanme decirles esto, hay muchas personas que dicen la iglesia adventista se ha ido demasiado lejos, yo voy a salir y voy a establecer un movimiento independiente. Ya no hay esperanza para la iglesia. Mis hermanos y hermanas, no solamente hay esperanza para la iglesia, sino que yo veo ahora en la iglesia cosas que están sucediendo que indican que los mejores días de la iglesia adventista están por delante. Por ejemplo, cuando yo voy a presentar un seminario
en lo que antes se llamaba General Youth Conference, que hoy se llama Generation of Youth for Christ. Cada año tiene una convención anual. El año pasado fue en Baltimore. 6,000 jóvenes, la crema de las iglesias en Norteamérica primordialmente, pero de diferentes partes del mundo. Interesante, todos allí bien vestidos, con música reverente, con sus Biblias abiertas, estudiando la Biblia. Los sábados hablando sobre temas espirituales, no divagando cosas seculares. Yo digo, hay esperanza para la iglesia de Dios. Saben que hace un par de meses tuve el privilegio de predicar en una reunión del GYC, pero era regional en el sur de California. Me quedé aterrado. ¿Saben cuál era el mismo tema? Siervo de Dios, la trompeta tocando. Se cantaron puros himnos. Hoy en día el himnario peligra. Peligra de que la pasión y fuerza ya no lo impriman, porque la gente ya lo usa. Cantaron puros himnos y cantaban con un ánimo, con un entusiasmo, pero increíble. Amén. 500 jóvenes que estaban reunidos allí, ansiosos de terminar la obra del Señor. Amén. Encendidos con el estudio de la palabra del Señor. Amén. Sábado, cuando estábamos en el comedor almorzando, yo dije, yo voy a entremezclarme ahí, voy a caminar para ver de qué están hablando los jóvenes. Y fíjense que sin excepción, cada mesa por la cual pasaba, los jóvenes en vez de estar hablando del último carro y de la última moda y de cosas mundanas, todos estaban hablando de lo que estaba pasando en las reuniones, estaban hablando de temas espirituales, estaban hablando de cómo iban a establecer ramos del GYC en su iglesia local, en su región local, para compartir el mensaje especial de la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Estas son las cosas que los disidentes no lo dicen a ustedes, porque tienen la perspectiva de presentar solamente lo malo que hay en la iglesia, que se está enseñando. Algunos profesores enseñan la evolución, algunos no creen en el espíritu y profecía, etc. Es verdad todo eso, pero también es verdad que hay mucha gente fiel dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Que Dios tiene una juventud que se está levantando hoy, que está levantando las normas de la iglesia. Amén. Está diciéndole a nosotros los adultos, diciendo, vuelve a las raíces, vuelve al mensaje, vuelve a la misión y vuelve a la esperanza. Jóvenes que quieren que Jesús venga pronto. Amén. Gloria a Dios. La pregunta clave es, ¿estamos nosotros hoy en día en la misma página? Amén. ¿Usted cree? Mis hermanos y hermanas, estamos viviendo los últimos momentos de la historia. ¿Ustedes creen eso? Amén. Miren, cuando los musulmanes, más de 200 líderes musulmanes, líderes grandes, reyes de naciones, primeros ministros, escolásticos, le enviaron una carta al Papa diciendo, la única esperanza de la supervivencia del mundo es que los musulmanes y los cristianos se unan en común en dos principios. Uno, que tenemos un mismo Dios, y dos, que debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Olvidémonos de nuestras diferencias, dice, teológicas, no son importantes. Unámonos a base nada más del amor. La sierva de Dios dijo que eso iba a pasar entre protestantes y la iglesia romana. Nunca dijo que iba a pasar entre musulmanes y cristianos. Es interesante lo que el Espíritu de Profecía dijo hace tantos años está pasando. Ya uno no es capaz de mantener un registro de todos los desastres naturales que hay en los Estados Unidos. Increíble. Un costo enorme al gobierno de los Estados Unidos. Guerras y rumores de guerras. Unión de iglesia y Estado en los últimos 6 años. Increíble. Estamos viendo suceder las cosas delante de nuestros ojos. Pero ¿dónde estaban nosotros? Sentados cómodamente en la iglesia, disfrutando del culto. Ya no somos ni siquiera adventistas del séptimo día, somos adventistas de 9 a 12:30 del séptimo día. Mis hermanos y hermanas, es tiempo que nos despertemos. Amén. Amén. Es tiempo de que recordemos nuestras raíces, nuestro mensaje, nuestra misión y nuestra esperanza. Amén. Que terminemos la obra del Señor para que podamos irnos a casa. ¿Ustedes se van a vivir en Miami?
No. ¿Le gusta Miami? No. ¿Le gusta Miami? ¿Le gusta el tráfico de Miami? No. ¿Le gusta pagar todo en cada lugar? Claro que no le gusta eso. ¿No sería mucho mejor ir al cielo? Entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo para apresurar la venida de Jesús? Predicar. Pues hermanos y hermanas, es mi oración en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Que al haber estudiado esto podamos ver los peligros que afronta la iglesia, pero que podamos ver también el radiante futuro de la iglesia. Amén. Si tan solo nos encomendamos en las manos del Señor para que Él nos use poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hablado en esta mañana a través de la historia, a través de tu palabra. Padre, sabemos que el diablo quiere destruir a la iglesia remanente más que cualquier cosa. Está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y está sembrando discordia, está sembrando el error aún dentro de la iglesia. Te ruego, Señor, que salga a tu pueblo. Amén. Te ruego que nos ayude a mantenernos dentro de la iglesia. Amén. La iglesia. Amén. Para que esta iglesia pueda, bajo el poder del Espíritu Santo, salir y terminar tu obra. Amén. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias por escuchar y responder nuestra oración. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.